Nada, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo se instala un directorio activo en una máquina de C2, en el servicio de cómputo de C2. Si bien sabemos que AWS tiene otras formas de instalar el directorio activo, lo que vamos a hacer es instalar un directorio activo en máquinas de C2. Por lo tanto, para eso vamos a pintarlo aquí un momento. Si esta es la red de AWS, lo que vamos a hacer es instalar un Windows Server que va a hacer de controlador de dominio. Voy a poner la abreviatura DDC. Vamos a instalar luego otro Windows que hará de cliente para entrar los usuarios, y posteriormente como ejercicio dejaremos que instaléis otro Windows que posteriormente instalaremos un servidor de páginas web que se llama Internet Information Server. De acuerdo, todo esto lo vamos a hacer en el VPC. Esto no es así, es en el VPC por defecto, no vamos a cambiar las redes esta vez, y el direccionamiento de las máquinas van a ser 172.31xx. De acuerdo. Para eso, antes de empezar a instalar el directorio activo, vamos a crear un grupo de seguridad que se va a llamar Security Group Windows, en donde vamos a abrir toda la red 172.31 en todos los sentidos, de acuerdo, para que se puedan comunicar cualquier máquina para que se puedan comunicar cualquier máquina con cualquier máquina, de acuerdo. Y también vamos a abrir en ese Security Groups el puerto de RDP, que es el 3389, para que nosotros desde el colegio, desde el sitio en el que estamos, podamos coger control de las máquinas, ¿de acuerdo? Bueno, realmente cogeremos solo control de la máquina del controlador de dominio. Este lo cogeremos siempre, y el resto de los Windows solo los cogeremos control una vez, porque después tendremos que coger control desde el propio Windows controlador de dominio, cogeremos control de los demás, pero eso lo explicaremos a lo largo del vídeo, por lo tanto ahora mismo no importa. Vamos con todo ello, cómo se hace todo esto, para que tengamos un directorio activo para hacer pruebas en cualquier asignatura que se vaya a utilizar, de acuerdo. Por lo tanto, abrimos a Academy, nos vamos a EC2 y vamos a lanzar, antes de eso vamos a crear un grupo de seguridad. Por lo tanto, nos vamos a ir aquí en la parte de la izquierda, grupos de seguridad, y crearemos un grupo de seguridad con las características que hemos comentado en el dibujo, de acuerdo, para abrir todo el tráfico a cualquier máquina que pongamos en la red interna de AWS. Por lo tanto, vamos a decirle crearse grupo de seguridad, SG Windows, y nos tenemos que asegurar, vamos a poner también la misma descripción, nos va a pedir una descripción, nos tenemos que asegurar que lo queremos en el VPC por defecto, que es donde vamos a trabajar, de acuerdo. Nuestro VPC es el que acaba en 7B. Si nosotros nos vamos a la pestaña de VPCs que hemos abierto, de acuerdo, el VPC por defecto que acaba en 7B es el que es para el 172.31.0016, que es con el que estamos trabajando, de acuerdo. Vale, pues eso es correcto. Nos vamos aquí y por defecto las reglas de entrada en ese Security Group están vacías, vamos a agregar, y las reglas de seguridad están todo abierto de salida. Esto lo vamos a dejar, ok, no lo vamos a tocar, solo vamos a tocar las reglas de salida. Agregamos en este caso el RDP para que podamos coger control desde el colegio, desde casa, de donde queramos, de acuerdo. Y vamos a coger todo el tráfico, pero vamos a elegir que todo el tráfico está abierto solo para la red interna 10.31.16, es decir, esto no va a afectar a nadie que esté fuera de la red de AWS, por lo tanto no hay ningún problema para abrir todo el tráfico, y así entre los diferentes Windows voy a poder tener todo el tráfico que necesite de hacer pings o de DNS o de RDP o cualquier otro protocolo que necesite utilizar en el futuro, que es, como he dicho, si desde esta máquina quiero coger control de esta, que esté abierto también el puerto 3389 o cualquier otro puerto que necesite entre ellas, porque acabamos de abrir todo el tráfico entre las máquinas
entre las máquinas de la red 171.36, ¿de acuerdo? Bueno, creamos el grupo de seguridad y ahora sí nos vamos a instancias, lanzamos una instancia, vamos a decirle que este va a ser el Windows DC, abreviatura de Domain Controller, que es el que vamos a instalar un Windows, pero luego vamos a crear un directorio activo. Vamos a elegir el tipo de la AMI, vamos a elegir un Microsoft Windows Server 2022 base, ¿de acuerdo? Normal y corriente. Vale, el tipo de instancia sí que lo vamos a cambiar porque no vamos a coger capa gratuita, porque con capa gratuita de 1 GB, una CPU y 1 GB de RAM va a ir muy lento. Vamos a elegir una T2 Large con 2 CPUs y 8 GB de RAM, que el precio va a ser 0,09 euros por hora, bueno, no, perdón, 0,12 por hora, porque esto sería un Linux, para Windows nos cobran 0,12 porque nos cobran algo de la licencia, ¿de acuerdo? Y con esto va a ir un poquito más rápida la máquina y tenemos dinero suficiente para hacerlo. Vamos a elegir Botkey para podernos conectar a la máquina, importante, si no, no nos vamos a poder conectar, ¿de acuerdo? Vamos a elegir la VPC por defecto, 97B, pero vamos a seleccionar un grupo de seguridad que es el nuestro, el que acabamos de crear, ¿de acuerdo? SG Windows, para tener abierto todo el tráfico como hemos dicho, y los 30 GB que son mínimos para levantar una máquina de Windows. Nos empezarán a cobrar por el resto de las máquinas, ya nos cobrarán más porque la capa gratuita es 30 GB, pero bueno, el almacenamiento es relativamente barato, por lo tanto no hay ningún problema. Aquí en opciones avanzadas yo le podría poner también datos, no lo vamos a hacer, más datos, y aquí le podría decir que me lanzase 2 máquinas como esta, ¿de acuerdo? Vamos a lanzar una máquina y repetimos el proceso para cambiarle el nombre a la máquina y también por repetir el proceso y volverlo a recordar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta vez vamos a instalar un Windows que nos lo va a hacer de Windows cliente. Vale, recordar que en EC2 no podemos tener Windows 10. Windows 10 va por otro canal por otro servicio de AWS, por lo tanto lo que vamos a hacer es instalar otro Windows Server. Aquí no podemos elegir Windows 10, ¿de acuerdo? Pero da igual, para hacer las pruebas me da igual que sea un Windows Server, un Windows 10, un Windows 11. Necesito un Windows para que haga de cliente, para que lo utilicen los usuarios finales de la compañía, ¿de acuerdo? Repito exactamente lo mismo. Me cojo una T2 Large, me cojo el Botkey, la red la misma, el grupo de seguridad importante que no nos olvidemos, ¿de acuerdo? Luego siempre se puede cambiar. Ahora vemos dónde, mientras se crean las máquinas, y lanzamos la máquina, ¿de acuerdo? Bueno, si por casualidad no hubierais puesto el grupo de seguridad adecuado, aquí tenemos las 2 máquinas, esta y esta, vemos que nos ha dado una IP pública y una IP privada, y el grupo de seguridad lo tenemos aquí. De acuerdo, está correcto, pero en el caso de que no fuera correcto, con el botón derecho del ratón, Security, cambiar grupo de seguridad. Entraríamos aquí, quitaríamos este y agregaríamos aquí el que fuera, dándole al botón añadir grupo de seguridad. Como ya tenemos el correcto, pues no lo tocamos. ¿De acuerdo? Vale, más cosas, como para conectarnos la primera vez a estas máquinas vamos a necesitar la contraseña de el fichero Botkey Lab User, que ya conocemos. Vengo aquí, me voy a Details y me lo bajo, ¿de acuerdo? Le doy a descargar al fichero .pem, que es el certificado para conectarnos y que nos dé la contraseña para conectarnos la primera vez, ¿de acuerdo? Vamos aquí a refrescar a ver si aquí los chequeos ya están correctos. Bueno, ya nos podríamos conectar o no. Vamos a esperar unos segunditos. Bueno, voy a parar el vídeo y en cuanto estén las 2 máquinas funcionando, nos conectamos a la controladora de dominio para hacer un directorio activo y crear un directorio activo que controla los usuarios, las políticas, las máquinas de una compañía. Vale, si lanzo la utilidad de escritorio remoto, que es nativa de Windows 10, copio aquí la IP pública, la tengo aquí la IP pública, la copio y ya veo que me responde la máquina. Por lo tanto, ya lo que puedo hacer es coger la contraseña. Voy a venir aquí a Security, Get Windows Password, ¿de acuerdo? Voy a cargar el Lab User Botkey, que es el mismo, ¿de acuerdo? Desencripto y aquí tengo la contraseña de esa máquina Windows, por lo tanto le voy a entrar directamente a esa máquina. Voy a hacerlo
administrator. Vale. Si no me entra es porque hemos sido un poco rápidos y todavía no le hemos dado tiempo a montarla. Recordar que un Windows le cuesta aproximadamente pues 3-4 minutos arrancar, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, ya ha arrancado sin problemas. Bueno, me está creando el perfil y lo primero que vamos a hacer sin hacer nada es cambiarle el nombre a la máquina y reiniciarla, ¿de acuerdo? Voy a abrir aquí directamente porque cuando cambio el nombre me va a pedir el cambio el reinicio de la máquina. Estas son opciones, detecta que hay una red, me dice que si quiero ver los PCs que tiene asociados, bueno, va a decir que sí, me da igual decirle que sí o que no, para nosotros, entonces le vamos a decirle, bueno, como está en inglés, acordaros que name, vemos aquí nuestro nombre de máquina, aquí la renombramos y le vamos a decir Windows DC 01. Vale, le digo next y me va a pedir cambiar, reiniciar la máquina, ¿de acuerdo? Le decimos que sí, que la reinicie ahora mismo y volveremos a entrar. Bueno, ¿por qué le he dicho Windows DC 01? Porque normalmente en las compañías no deberíamos de tener solo un controlador de dominio. Van a ser las máquinas que van a gobernar nuestra compañía, entonces deberíamos de instalar aquí un segundo Windows controlador de dominio 02. Nosotros en este ejercicio no lo vamos a hacer, este sería el 01, pero las máquinas tendrían que estar redundadas en el caso de que se me cayera una máquina, que la segunda máquina me permitiese validarme a los usuarios en el directorio activo de la compañía que tiene los usuarios, máquinas, políticas, y la configuración de toda la compañía, por lo tanto debería estar duplicado. Por eso le he llamado Windows DC01, ¿de acuerdo? Porque se supone que habría un DC02 en algún momento. Si ha reiniciado relativamente rápido, porque Windows reinicia bastante rápido, vamos a ver si ya nos lo responde. ¿Veis? Ya nos lo responde. Voy a volver a copiar otra vez la contraseña, la pego y ya entro en la máquina con el nombre de máquina correcto, que va a ser el controlador de dominio de la compañía, ¿de acuerdo? Ahí tenemos ya la máquina creada, bueno, reiniciada, perdón. Lo que voy a hacer es una cosa manía mía, que es ponérmelo esto arriba y además aquí en configuración, bueno, luego le cambio la configuración, bueno, sí, aquí en personalización le voy a decir que este es de color, pues lo vamos a dejar en negro. Bueno, vamos a poner aquí este otro color un poquito mejor, de acuerdo, y ya está, vale. Entonces arrancamos el server manager y este servidor lo vamos a convertir en un controlador de una compañía, es decir, vamos a crear un directorio y vamos a crear un controlador de dominio. Vale, este cuadro de diálogo es para instalar lo que se llama Windows Admin Center, que nosotros en principio por ahora no lo vamos a instalar, y es una consola tipo web que nos ayuda a controlar las opciones de los ordenadores con Windows Server. Lo veremos en algún otro vídeo posteriormente. Vale, tenemos el Server Manager, que es la parte principal. Este servidor es un servidor standalone. Lo que vamos a hacer es añadir roles. Le decimos que sí. Y ahora, como vemos, nos dice que este servidor se llama Windows DC01. ¿De acuerdo? Esto ya sabemos también que se puede ver en diferentes sitios, pero que si yo abro una consola de CLI, pues ya veo que se llama Windows DC01. Ya me ha puesto un nombre un poco más descriptivo que el nombre que me da por defecto Windows. ¿De acuerdo? Vamos, para instalar un directorio activo necesitamos instalar las herramientas de servicio de directorio y de fax. Cuando yo pulso cualquiera de los roles, él me da un cuadro de diálogo y me dice, bueno, ¿quieres que te agregue las características asociadas a este rol? Le decimos que sí, porque si no, no funcionaría. Y aquí me hace un cuadro de diálogo que me dice que para instalar un directorio activo en una compañía sería recomendable que tuviéramos una IP fija. Sabemos que AWS trabaja por defecto con Dynamic Host Control Protocol, DHCP. DHCP es un servicio que nos da IPs aleatorias, ¿de acuerdo? Dinámicas. No, aleatorias y dinámicas. Entonces el ordenador que controla una empresa debería de tener una IP fija, pero en principio a nosotros nos va a dar igual. Es solo un warning, le vamos a decir que sí y no va a haber ningún problema, ¿de acuerdo? En una compañía esta máquina tendría una IP fija. Vamos a continuar. Los roles, los dos que necesitamos para crear
la compañía, le decimos que sí. Características, no vamos a agregar ninguna más, excepto las que nos ha dicho que nos va a añadir de directorio activo y de DNS. Aquí nos da la información de que va a instalar un directorio activo, que gobierna una compañía, que va a instalar un servidor de DNS. Le decimos que sí, a todo que sí, no nos importa, y no haría falta marcar la casilla de restart, nos vamos a evitar un reinicio y lo vamos a instalar, ¿de acuerdo? Bueno, la instalación va a ser bastante rápido, y cuando termine esta instalación veremos que aquí me saldrá un símbolo de atención. ¿Por qué? Pues porque lo que estamos instalando ahora es el software para luego configurar un directorio activo y un DNS. No lo estamos haciendo todo de golpe. Primero instalamos el software y luego lo configuramos, ¿de acuerdo? Vamos a esperar pues eso, 3-4 minutos que termine de instalarlo, y volvemos. Voy a pausar el vídeo y volvemos cuando tengamos disponible la configuración y la promoción de este ordenador que se llama a controlador de dominio, que lo vamos a ver en un momentito. Bueno, esto ha ido muy rápido, casi no he tenido casi ni tiempo de parar el vídeo. Le decimos close y fijaros que aquí sí que sale ya la admiración, y fijaros lo que me dice: promocionar un servidor a Domain Controller. Por eso lo hemos llamado DC a este equipo. Este es el paso final que hay que hacer para que un ordenador con servicios de directorio activo y de DNS levante y se configure como servidor de controlador de dominio y contenga las bases de datos de usuarios, máquinas, políticas de nuestra compañía. Por lo tanto, le vamos a decir que sí, promocionar, y nos pregunta. En este caso nosotros vamos a tener que marcar la tercera opción porque no tenemos un controlador de dominio construido antes ni un bosque. ¿Esto qué es? Son conceptos lógicos de directorio activo. Cuando yo estoy en una compañía, estoy en un bosque, y en ese bosque puede haber diferentes dominios, cada uno de ellos apuntando a una compañía o a un departamento de la compañía. Como no tengo ninguna compañía y la estamos creando de cero, tenemos que elegir la tercera opción sí o sí, ¿de acuerdo? Y aquí iría el nombre de mi empresa, que nosotros pues le vamos a decir miempresa.es, ¿de acuerdo? El dominio tiene que ir con denominación de internet, es decir, no de primer, y además el nombre con el nombre de primer nivel, es decir, todos los dominios que nosotros estamos visitando, periódico.el, si vamos a consultar un periódico.es, ¿de acuerdo? Pues exactamente lo mismo, es el nombre el dominio que nosotros queremos visitar, punto, y el dominio final, 2, 3, 4, 5 letras. Antiguamente solo eran .es.com, pero ahora ya podemos elegir .cloud, .garden, .cloud, lo que queramos, ¿de acuerdo? .training, porque han ampliado muchos los dominios principales, que se llaman los dominios raíz, que se llaman de internet. Antiguamente, cuando empezó internet, solo se podía el .com y luego el .es, en este caso en España, porque era de España, ¿de acuerdo? Bueno, elijo el dominio de tipo de internet, entonces mi empresa.es podría ser .es, .int, .cloud, lo que nosotros quisiéramos, ¿de acuerdo? No hay ninguna restricción, excepto que tiene que ser un texto, otro texto, ¿de acuerdo? Bueno, aquí me piden, me da una serie de características que es teoría de lo que es un dominio y un bosque en Windows Server. Lo podemos ver en la teoría, no nos afecta para la instalación. Y si nos pide una contraseña de recuperación, si algún día tuviéramos que recuperar este controlador de dominio, pues nos pediría esta contraseña. Le ponemos una contraseña que recordemos, pero bueno, no la vamos a necesitar en principio a lo largo de este vídeo ni en vídeos posteriores si no ocurre nada raro. Vamos a crear un DNS desde cero y no nos vamos a hacer una delegación de DNS contra otro DNS que tuviéramos en nuestra compañía. Como lo queremos crear desde cero, no tocamos este cuadro de diálogo, cuidado, ¿de acuerdo? Que nos podemos confundir. No queremos crear una delegación, queremos crear un DNS, por lo tanto, si queremos crear el DNS, no creamos una delegación, no lo chequeamos. Nos aparece el nombre NetBIOS, que va a ser el nombre de mi empresa quitando el .es. Esto, NetBIOS, es un protocolo antiguo de Microsoft, y por compatibilidad hacia atrás nos da que si lo queremos utilizar, y eso lo que va a hacer es coger el nombre de la compañía, en este caso el nombre de dominio, quitándole el punto, lo que sea, ¿de acuerdo? Le decimos que sí, que es mi empresa. Y nos dicen qué carpetas del disco duro va a guardar toda la información de la base de datos, de los logs y de la información del directorio activo. Le decimos que sí, son las 3 carpetas que es por defecto desde que nació el directorio activo en Microsoft, ¿de acuerdo? Nos hace un resumen de todo y le decimos que sí, y aquí nos van a salir unos warnings.
Mientras no salga rojo no nos importa los warning, porque los warning es que echa algo de menos, pues poca memoria o poca CPU o que la IP es fija, ¿de acuerdo? Pero mientras no salga rojo no hay ningún problema y le decimos que ok, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahora ya después de haber instalado el software de DNS y directorio activo lo estamos terminando de configurar, habiéndole dado aquí la opción de promocionar, ¿de acuerdo? Y en 3-4 minutos terminará de configurarlo, reiniciará la máquina y habremos instalado un directorio activo que es un directorio activo con un DNS, que son los dos servicios principales en un Windows Server para gobernar los usuarios, máquinas, políticas, seguridad de una compañía. ¿De acuerdo? Bueno, pues volvemos cuando hayamos incluso reiniciado la máquina, ¿de acuerdo? Cuando termina de instalar esto, pide un reinicio, volvemos, voy a parar el vídeo, volveremos, bueno, fijaros, ya me ha pedido, ya está a punto de reiniciar la máquina, volveremos enseguida. Bueno, en principio ya ha debido de reiniciar, ¿de acuerdo? Entonces la IP pública no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Cuidado en AWS porque es verdad que si nos vamos a conectar a esta máquina, está... A ver si nos lo deja estas 4 máquinas. Un momentito que las voy a parar estas máquinas para que no me consuman cómputo en la capa gratuita. Tenía otras cuatro máquinas instaladas, entonces si las dejamos funcionando pues me estarán quitando algo de este dinero que tenemos aquí gastado ya, y en principio pues no me hace falta porque estoy trabajando con estas dos. Y lo que estaba comentando es que esta IP pública en principio no cambiará si solo reinicio la máquina, pero si la paro, esa máquina cambiará de IP. Entonces cuidado, que si yo paro la máquina, el próximo día que vuelvo a arrancar, o paro la máquina ahora o arranco el laboratorio mañana o pasado mañana y quiera trabajar, esta IP habrá cambiado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, conecto con la máquina y ahora lo que vamos a hacer es conectarnos con otro de otra forma. Vamos a entrar nombre de la empresa, nombre del dominio, // administrator y la contraseña de administrador que conocemos, ¿de acuerdo? Vamos a entrar así. Es verdad que nosotros podríamos llegar a entrar sin poner esto, ¿de acuerdo? Pero nos vamos a acostumbrar porque dependiendo de la configuración que tengáis cada uno en vuestro PC en el que estéis haciendo la práctica, a lo mejor os dará problemas. Entonces si ponemos nombre del dominio / y el usuario, nunca nos va a dar problemas, ¿de acuerdo? Es verdad que algunos, si quitáis esto, también nos va a funcionar, pero lo vamos a hacer así siempre. Y entonces ya entramos en el directorio activo que hemos creado. Bueno, ¿qué vamos a hacer cuando vamos a entrar en este directorio activo? Pues lo primero que vamos a hacer es crearnos un usuario que tenga, con nuestro nombre, que tenga poderes para hacer cualquier cosa, para no tener ya que entrar con el usuario administrator. Por lo tanto, ya no necesitaremos este usuario con esta contraseña, lo tendremos como backup para poder entrar si tenemos un problema, pero vamos a entrar directamente con un usuario que en mi caso vamos a hacer una copia del administrador con el nombre de Santos. Bueno, como es la primera vez que arrancamos esta máquina después de haberla convertido en un controlador de dominio, le cuesta un poquito más arrancar. Es normal, ¿de acuerdo? No os preocupéis que eso es normal. Vale, yo aquí también hago alguna pequeña configuración porque son manías mías, ¿de acuerdo? Pero aquí en personalizar, en temas, desktop, iconos, pues suelo poner estos que me son accesos directos a mi computer y al ordenador, ¿de acuerdo? Entonces lo suelo dejar por aquí, pero esto ya es manías mías, ¿de acuerdo? Y también, bueno, podríamos cambiar el color, ¿de acuerdo? Pero esto, si queremos acceder a los datos, estos datos nos viene bien aquí, ¿de acuerdo? Porque a veces necesitamos acceder a la IP privada, a la IP pública. Entonces, bueno, lo que queráis, podemos cambiar el color o no el color, ¿de acuerdo? O porque estos datos de aquí a la derecha, que es una utilidad que se llama BGInfo, propia de Microsoft, pues nos viene bien, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto lo voy a dejar, no, esto me he equivocado. Pero bueno, vamos a cambiar el color, que a mí me gusta cambiarle el color, y estos son manías. Aquí, background, le vamos a decir que, ahí va, no, que no, esto no. El background, el color
error sólido, vale, que teníamos, ¿de acuerdo? Vale, vale, pues vamos a abrir una consola que utilizaremos habitualmente y vamos a abrir el Server Manager, que también lo vamos a utilizar habitualmente, y entonces nos los vamos a dejar aquí arriba con la barra de herramientas, porque lo vamos a utilizar muchas veces y así lo tenemos fijo en la barra de herramientas. Cerramos esto por si tenemos algún día, y entonces ahora si nos fijamos en Tools, aquí nos aparecen muchas más herramientas de las que nos aparecían con anterioridad. Y nos aparecen dos que son las que las que vamos a utilizar al principio, que es Usuarios y Computers, que es esta consola, y también nos aparece la del DNS. Bueno, ambas consolas las vamos a estar utilizando todo esto en algunas otras prácticas, por lo tanto las voy aquí a dejar fijadas también en la barra de herramientas, ¿de acuerdo? Una consola de DNS, que es esta de aquí, ¿de acuerdo? Donde nos aparece el nombre de nuestra máquina, y lo que es una consola de DNS, que la trabajaremos un poco más adelante, tampoco mucho más, pero fijaros que si yo me vengo aquí al nombre de mi empresa, ¿de acuerdo? Entonces tengo una máquina asociada a una IP, ¿de acuerdo? Ya sabéis que un DNS lo que me convierte son IPs a nombres descriptivos, es decir, un DNS cuando vamos a visitar cualquier página de internet, www.merystation.com, que es una página de juegos, ¿de acuerdo? O heraldo.es, que es un periódico, pues me lo convierte el nombre, me va a buscar una IP, que es el servidor que hay en internet de ese periódico, ¿de acuerdo? Vale, pues eso es en nuestro caso nuestro servidor de DNS, que va a gobernar la compañía que estamos ya creando, ¿de acuerdo? A nivel informático, pues en este caso todas las máquinas se nos irán quedando aquí conforme las vayamos introduciendo, ¿de acuerdo? En este caso la primera, Windows DC01, que tiene la IP correspondiente, ¿de acuerdo? Y la otra consola que vamos a utilizar en la compañía es esta, ¿de acuerdo? La consola de usuarios, equipos y de directorio activo. Vale, pues yo vengo aquí y es esta consola. Vale, en esta consola tengo contenedores, son carpetas normales y corrientes, y las carpetas con un pequeñito icono que son unidades organizativas. Y aquí en Domain Controllers tengo precisamente este propio ordenador. Vale, yo haré todo unidades organizativas, porque con contenedores no puedo hacer nada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si yo voy a crear, por ejemplo, una estructura de departamentos de mi compañía, ¿de acuerdo? Tendré que venir aquí, botón de la derecha, nueva unidad organizativa. Imaginaros que mi compañía es de televisión y de radio, y voy a crear una carpeta que va a ser ATV. Fijaros que protege la carpeta para borrado accidental, ¿de acuerdo? Y la OU, perdón, no es una carpeta, es una unidad organizativa, y voy a hacer otra para radio, ¿de acuerdo? AR, que sea la radio, ¿de acuerdo? Bueno, si yo quisiera borrar esta porque me he equivocado de nombre, no me va a dejar, porque está protegida contra escritura, como hemos visto en el checkbox que acabamos de crear. ¿Cómo se podría hacer? Bueno, pues tendríamos que venir aquí a características avanzadas. Nos aparecen muchas más opciones que luego veremos, ¿de acuerdo? Y entonces ahora sí que yo podría venir aquí a propiedades, objeto, quitar la protección y borrar la OU que hemos generado, ¿de acuerdo? Aplico y borro, y ya está exactamente igual, ¿de acuerdo? Y luego regresaremos a ellas y las volveremos a crear, ¿de acuerdo? Para que veáis que funciona. Y entonces, si me confundo al hacer unidades organizacionales, las puedo borrar si hago eso, ¿de acuerdo? Pero antes de eso, antes de crearnos una estructura lógica de los departamentos de nuestra compañía para luego crear usuarios y crear políticas, lo que vamos a hacer es crearnos un usuario, como hemos dicho, que vamos a utilizar ese usuario y no administrator, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo voy a copiar, me voy a crear un usuario Santos con la contraseña que nosotros queramos, pero que no tenga nuestro propio nombre, no se podrá poner, es decir, yo no puedo poner Santos1234 porque no me lo va a permitir, ¿de acuerdo? Le puedo marcar, como es un usuario que controla la red y somos conscientes de que los passwords, bueno, podríamos marcar aquí el password que nunca expire, si no a los 45 días me lo pedirá cambiar, ¿de acuerdo? Bueno, le decimos que correcto, vale, y entonces lo que vamos a hacer es
validarnos con el usuario Santos, hacer todo con el usuario Santos en lugar de con el administrator. Por motivos de seguridad, nosotros lo podríamos deshabilitar, como pone aquí Disable Account, pero siempre que tengamos algún otro administrador que pueda entrar, en el caso de que perdiésemos el de Santos. En una empresa, pues una empresa mediana o grande, suele haber más de un administrador con nombres adecuados, y luego el administrator, para evitar que nos hackeen o que intenten entrar por fuerza bruta, pues se suele deshabilitar, ¿de acuerdo? Pero en este caso nosotros no lo vamos a deshabilitar, y si necesitamos entrar para hacer algún cambio, lo haremos o con o gestionar el directorio activo, lo haremos con administrator o con Santos. No entraremos con administrator porque la contraseña es mucho más complicada, la que nos da AWS, entraremos con Santos directamente. Por lo tanto, venimos aquí, hacemos un sign out, ¿de acuerdo? Y entonces volvemos a entrar en la máquina, pero en este caso vamos a entrar con mi empresa, con el usuario que acabamos de crear, que es también poderoso, ¿de acuerdo? Sí, si no lo pongo bien no puedo entrar. Esto sí que estaba bien, pero la contraseña se la ha puesto mal. Vale, me va a crear el perfil también porque acabo de entrar. Bueno, eso es normal, y me lo personalizo también ahora, como hemos visto. Mientras tanto os cuento. A los controladores de dominio solo pueden entrar administradores. Usuarios normales no se pueden validar contra un directorio, contra un controlador de dominio, que es el que gobierna la red, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si yo hago ahora un usuario Laia, no se va a poder conectar a esta máquina. Se podrá conectar al cliente que hemos creado hace un momento, ¿de acuerdo? Vale, me he configurado todo antes para el perfil de administrador, y no lo tendría que haber hecho porque no vamos a entrar con administrador. Siempre que podamos entraremos con Santos o con vuestro usuario, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, vuelvo a hacer lo mismo que he hecho hace un momentito, muy rápidamente, que son las dos consolas que vamos a utilizar, el usuarios y computers y DNS ahora la cierro porque no lo vamos a utilizar, y aquí en personalización, y esto ya es opcional, no lo hagáis si no queréis, ¿de acuerdo? En temas yo me voy a abrir el acceso directamente al computer. Bueno, esto viene bastante bien a la red y al panel de control. Es verdad que vienen muy bien todos estos iconos, ¿de acuerdo? Bueno, sobre todo estos tres. Y luego esto ya es tema del background, cambiarlo el color o no, pues eso ya es opcional si queréis o no queréis, ¿de acuerdo? Vale, pues ya lo tengo como antes y ya estoy validado con el usuario Santos. Si venimos aquí a users y vengo aquí a Santos, vengo aquí, vemos que tenemos un montón de opciones, ¿de acuerdo? Y si vemos al account, mi usuario Santos y miembro de un montón de grupos, entre ellos administrators, entre ellos domain admin, es decir, el control absoluto del directorio activo que acabamos de crear, ¿de acuerdo? Vale, también hemos comentado que para ver todas las opciones del directorio activo, mejor venir aquí y darle características avanzadas, ¿de acuerdo? Incluso si yo vengo aquí y le doy ahora a Santos, me aparecen aquí muchas más pestañas de lo que es la gestión del directorio activo, y en principio general y address son parámetros que se rellenan para que se queden registrados y que otros aplicativos como un CRM o como un software de nóminas coja la información de toda esta pestaña, ¿de acuerdo? Pues por ejemplo miempresa.es, la descripción del departamento, el teléfono de la oficina, la dirección de la oficina, la compañía, el estado, todo esto lo leería un software de recursos humanos si fuera. Aquí está los permisos de la cuenta si quiero que se valide la primera vez, marcaría esta casilla, o que la password no expire, o que la cuenta expire tal día, ¿de acuerdo? O que se pueda loguear solo en determinadas horas, o que se loguee solo desde un equipo en concreto, ¿de acuerdo? El usuario, pues se puede hacer un montón de configuraciones que iremos viendo. Por ahora lo dejamos como está y ya está, ¿de acuerdo? Vale, entonces lo que vamos a hacer ahora mínimamente es crear la estructura lógica de la compañía, como hemos comentado antes. Normalmente, entonces, para poder crear esa estructura lógica de usuarios y computers y máquinas, y luego poderle darle políticas, eso se hace botón de la derecha, New, unidad organizativa. ¿Por qué? Pues porque si yo no hago una unidad organizativa no podré darle políticas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, le voy a dar aquí ATV,
Le voy a dar aquí a R, que sería una radio, por ejemplo, y una televisión, porque tengo una compañía que tenga una radio y una televisión y quiero organizarlos por mis usuarios de red y mis usuarios de tele, ¿de acuerdo? Y yo tengo aquí una zona organizacional, que esto va a ser, por ejemplo, el departamento de jurídico, este va a ser, por ejemplo, el departamento de deportes, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y en radio, por ejemplo, pues tenemos un departamento que sería redacción, bueno, sería un equipo que trabajaría con noticias y otro equipo que trabajaría con deportes, ¿de acuerdo? Puede coincidir con las unidades de negocio de las compañías o los departamentos de la compañía o lo que queramos, ¿de acuerdo? No tiene por qué. Lo único que vamos a hacer es que aquí en por ejemplo, en televisión, en deportes, vamos a crear también otras dos unidades organizativas y vamos a crear una de usuarios y vamos a crear otra de máquinas. ¿Por qué? Aunque no es obligatorio hacer esta estructura, podéis crear siempre la que vosotros queráis. ¿Por qué? Porque luego podemos darle políticas a usuarios y a máquinas. ¿De acuerdo? Vamos a crear aquí un usuario, botón de la derecha New, y en lugar de crear una unidad organizacional, creamos un usuario. ¿De acuerdo? Pues creamos el usuario Laia, que pertenece a televisión y que trabaja en deportes. Laia. Le vamos a poner una contraseña, que nos acordemos de la contraseña. Debería de pedirle contraseña al inicio, ¿de acuerdo? Pero nosotros, para no tener que estar cambiando contraseñas, la vamos a evitar. Pero esto es una buena práctica para que el usuario, la primera vez que entre, se cambie la contraseña por otra, ¿de acuerdo? Si se la ponemos nosotros, la vamos a evitar por no tener que estar cambiando contraseña sin parar en el vídeo y por ahí. Bueno, pues ya tenemos esto, ¿de acuerdo? Vale, pues ya tenemos un directorio activo creado con una estructura más o menos organizativa de una compañía creada en unidades organizativas, que yo voy a poderle darle permisos, que lo veremos en otro vídeo. Y nos falta meter un equipo a trabajar en esta empresa, es decir, hemos creado esto, deberíamos de tenerlo por duplicado, pero no tenemos tiempo de ponerlo en duplicado. Vamos a trabajar con el equipo cliente, ¿de acuerdo? El equipo cliente es este, ¿de acuerdo? La IP pública es esta, por lo tanto volvemos a lanzar otra consola de escritorio remoto contra esa máquina y vamos a coger el password que tiene su administrador, igual con el app user lo desencripto para poder entrar a esa máquina la primera vez siempre lo vamos a hacer con el usuario administrator. Esto lo cambiamos, administrator, y entramos. Y luego ya cuando esta máquina pertenezca al dominio miempresa.es, ya podremos entrar con el usuario Santos sin necesidad también de entrar, ¿de acuerdo? Bueno, recordar que esto nos está funcionando porque y podemos coger control porque a las máquinas, tanto a DC como al cliente, le pusimos un grupo de seguridad que teníamos permitido el 3389 a todo el mundo, ¿de acuerdo? Y luego todo el tráfico entre ellas, entre una red privada, entonces que barramos todo el tráfico para todos los protocolos en esta red, no es ningún problema de seguridad porque es una red interna de AWS, ¿de acuerdo? Vale, pues ya tengo aquí la máquina, le vamos a cambiar el nombre, lo primero de todo, cuando compramos una máquina nueva de Windows 10, Windows 11 o un Windows, esto es un Windows Server, pero esto podría ser un Windows Workstation que va a llevar a un AutoCAD, que no se puede poner en un Windows 10 porque necesitamos una máquina muy poderosa y para eso necesitamos una versión de Windows Server, por ejemplo, ¿de acuerdo? Bueno, ya sabéis que hemos hecho esa distinción nosotros vamos a hacerlo con todo Windows Server porque lo necesitamos hacer dentro de la nube de Amazon, pero esto podría ser un Windows 10 tranquilamente. Entonces le vamos a decir un Windows, esto va a ser un equipo para deportes, el primer PC para los usuarios de deportes, le vamos a llamar Deportes 01, que luego podría ser Deportes 02, Deportes 03, la nomenclatura que nuestra compañía utilizase para servidores o para PCs, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vuelve a arrancar exactamente igual que hemos hecho con el controlador de dominio que le hemos llamado Windows DC. En este caso, pues arrancamos y esperamos unos segunditos porque arranca tan rápido que prácticamente nos va a dejar arrancar enseguida. Y este Windows Client ya será el de Deportes 01, ¿de acuerdo? Incluso aquí le vamos a llamar igual, vamos a poner Windows
portes 01 para que sepamos que es ese, ¿de acuerdo? Y el otro es el Windows DC, vale, pero bueno, eso ya como queráis, si lo queréis cambiar o no queréis cambiar, vale. Todavía está reiniciando y he querido ir demasiado rápido, ¿de acuerdo? Pero bueno, la IP, recordar, como no he parado la máquina, la IP no ha cambiado, pero si hubiera parado la máquina, la IP habría cambiado. Esto, si queréis aseguraros, darle de vez en cuando aquí a refrescar que no hayáis apagado la máquina por equivocación, ¿de acuerdo? Y luego comprobáis que a la IP que queréis conectar sigue siendo la misma. Y recordar que cada vez que levantéis el laboratorio, la IP habrá cambiado, ¿de acuerdo? Le pongo la contraseña y entramos. Vale, y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Bueno, hemos quedado que AWS trabaja con DHCP. Por lo tanto, esta máquina ya tiene una IP, una 172.31, la que sea, lo que vamos a ver. Pero esta máquina la queremos meter en el dominio de miempresa.es. ¿Cómo hacemos eso? ¿De acuerdo? Bueno, pues a las máquinas cliente le tenemos que cambiar el DNS y el DNS tiene que apuntar al nuestro controlador de dominio, que es el DNS de nuestra compañía. Pues eso es lo que vamos a hacer en esa máquina, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo vengo aquí voy a cambiar la máquina, voy a cambiar aquí el adaptador, voy a venir a propiedades, vengo aquí a protocolo, vale, la IP no la voy a cambiar porque quiero que me la dé Amazon, pero voy a decirle que quiero que esta máquina pertenezca al directorio activo que estamos trabajando. Entonces, de DNS tenemos que poner siempre en los equipos cliente tengo que poner la IP del controlador de dominio. Por lo tanto, nos vamos aquí a la consola y la IP de la pública nos olvidamos, porque la pública solo nos sirve para conectarnos, para poder trabajar y coger control. Siempre estaremos pensando en la IP privada para temas de gestión o en este caso de meter una máquina y otra. Entonces nosotros tenemos la 29.187. Pues entonces aquí tenemos que poner la 29.187. 29.187. Vale, ¿con esto qué hacemos? Con esto lo que hacemos es que el equipo cliente para cualquier cosa le va a preguntar al controlador de dominio. En cuanto hagamos esto y metamos la máquina en el directorio activo, no vamos a poder coger control ya de esta máquina desde casa o desde el colegio, ¿de acuerdo? Este camino, que es el que tenemos ahora abierto con el puerto 3389, dejará de funcionar, porque a esta máquina le hemos dicho que ya no utilice los DNS de Amazon, sino que utilice los DNS nuestros, entonces la salida a internet se queda cerrada, ¿de acuerdo? Si es verdad que tiene solución esto, agregándole aquí un servidor público como pueda ser el 888, ya tendría solucionado el problema, ¿de acuerdo? Pero nosotros no lo vamos a poner adrede, ¿de acuerdo? Para trabajar siempre igual y para llegar a esta máquina, llegar desde el controlador de dominio, y ahora lo comentamos cómo lo haremos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo primero lo que hago es cambio esto, ¿de acuerdo? Vale, y ahora podría venir aquí y asegurarme, por ejemplo, si llego hasta esa máquina, ¿de acuerdo? Bueno, ¿por qué me va a dar aquí un error? 29.100, no, hemos dicho que era 29.187. Bueno, y fijaros que no me funciona el ping. ¿Pero por qué no me funciona el ping? A nivel de Amazon no tengo ningún problema porque he abierto un security group con todo el tráfico abierto entre la 172 y la 31. Este ping no me funciona porque los Windows tienen por defecto levantado un firewall. Al tener un firewall levantado, los pings se los comen, ¿de acuerdo? Entonces tendría que ir, que esto ya lo conocéis de Windows 10, al firewall avanzado del servidor del controlador de dominio y abrir el ICMP para que me permitiese los pines. Pero bueno, eso me da igual, porque sería, si lo necesito para hacer resolución de problemas, lo abriría el firewall. Pero en este caso me da igual. ¿Por qué? Pues porque lo que vamos a hacer es meter esta máquina en dominio y en principio deberíamos de tener conectividad, ¿de acuerdo? Entonces me voy otra vez a cambiar el nombre, pero en lugar de cambiar el nombre me voy aquí a opciones avanzadas. Y en opciones avanzadas me dice, oye, esta máquina, que le voy a poner aquí descripción de portes 01 y esto será el PC para Laia, por ejemplo, trabaja en workgroup, en grupo de trabajo, no quiero que trabaje en grupo de trabajo
quiero que trabaje en dominio de miempresa.es. Miempresa.es. Vale, si tienen comunicación las dos máquinas, esta máquina cliente y la máquina controladora de dominio, me debería de responder un cuadro de diálogo. Vale, ya está. Si me sale este cuadro de diálogo, tengo comunicación entre la máquina cliente y la máquina controladora de dominio. Si me saliera un error, podría ser de varios motivos, ¿de acuerdo? Pero principalmente porque en el DNS de esta máquina no he puesto la IP privada del controlador de dominio, ¿de acuerdo? Lo que hemos hecho hace un momentito. Y entonces ahora me dice, bueno, ¿tú quieres pertenecer a esta red? Sí, pero ¿tú quién eres? Dame a alguien poderoso para meter esta máquina a mi empresa. Entonces le vamos a decir que soy Santos y que por supuesto tengo permisos para meter esta máquina en la red. ¿De acuerdo? ¿Veis? Ya me dice bienvenido a mi empresa.es y me va a pedir un reinicio. Cuando cierre todo esto, me va a pedir un reinicio. Vale, pues hacemos el reinicio. Vale. Y mientras tanto nos vamos al otro controlador de dominio que teníamos abierto. Bueno, perdón, al único controlador de dominio que teníamos abierto. Fijaros, todos los ordenadores que yo meto en una red, por defecto se van a la carpeta, al contenedor computers. Pero aquí yo no le puedo darle políticas que veremos en otro vídeo. ¿De acuerdo? Entonces, este ordenador que pertenece a deportes de televisión, lo que voy a hacer es moverlo y llevarlo a máquinas. Le digo que sí, y entonces cuando esta máquina ya está aquí metido, en esta O de televisión, deportes, máquinas, le podré poner políticas. ¿De acuerdo? Lo mismo que hemos hecho con el usuario. El usuario Laya la hemos creado directamente en ATV Deportes Usuario para poderle darle políticas. ¿Por qué? Pues porque voy a poder poner políticas por usuario y políticas por máquina. ¿De acuerdo? Bueno, lo que vamos a hacer es volvernos a conectar con la 54, pero ahora ya nos podemos conectar con el usuario nuestro de Santos, porque nos falta una última configuración. ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué configuración nos falta tocar? Bueno, como estamos en un laboratorio virtual, los usuarios por defecto no pueden coger control remoto de las máquinas, ¿de acuerdo? Esto es por temas de seguridad de Microsoft. Esto en la pandemia pasada del COVID lo hemos tenido que modificar en muchas compañías y en este caso en el laboratorio lo vamos a modificar porque si no tampoco podríamos. Si tuviéramos ahora este PC fuera el PC de Laya y estuviera sentada enfrente de él, directamente se podría loguear con el nombre de Laya, sin ningún problema, ¿de acuerdo? Pero eso no es posible si van a coger control remoto de las máquinas. Es decir, si nosotros la mandamos a casa con un portátil de la compañía y se quiere coger control de un PC de un PC de la compañía para utilizar un software de recursos humanos para hacer las nóminas, no va a poder hacerlo si no tiene el software en el portátil, y quiere coger control remoto de una máquina, no lo va a poder hacer porque hay que darle permisos. Entonces en este caso nos pasa 3/4 de lo mismo. Lo que vamos a hacer es aquí botón de la derecha, Computer Management, y lo que vamos a hacer es que aquí en uno de los menús que vamos a ver a continuación, que es aquí usuarios y computer, o sea, usuarios y grupos, lo que vamos a hacer es decirle, oye, mira, esta máquina pertenece a Laya, por lo tanto, en Remote Desktop Users vamos a agregar a Laya. ¿De acuerdo? Entonces Laya podrá trabajar con este ordenador físicamente si se sienta delante de él físicamente, y si tiene que coger control remoto de él desde otro ordenador, también lo va a poder hacer. ¿De acuerdo? Y nosotros en este caso, como estamos en un laboratorio, tenemos no este problema, sino esta configuración, es decir, que Laya no podría coger control de esta máquina porque físicamente no se puede sentar delante de esta máquina porque es un ordenador virtual. ¿De acuerdo? Entonces le vamos a decir que puede coger control remoto y ya podrá cogerlo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo le hago un sign out, ¿de acuerdo? Y vuelvo a lanzar el escritorio remoto, pero en este caso ya con el usuario Laya, que es un usuario normal de mi empresa, sin ningún privilegio, sin nada en concreto, ¿de acuerdo? Sino simplemente un usuario normal. Entramos, le decimos que sí, ¿de acuerdo? Nos va a crear ahora ya el perfil de la usuaria Laya en este ordenador, y fijaros que si yo me vengo aquí al usuario Laya,
a la usuaria Laia, tengo los datos que hemos comentado antes que deberíamos de rellenar, pues su correo electrónico, mi empresa.es, la cuenta, ¿de acuerdo? Pero si nos vamos a miembros de, fijaros que ya no tengo tantos permisos como yo tenía como Santos, ¿de acuerdo? Si yo vengo aquí a Users y abro Santos y me voy aquí miembro de, fijaros, todos somos usuarios de dominio, yo también soy usuario de dominio, pero no tiene ningún otro privilegio esta usuaria. Por lo tanto, puede usar la red, pero no puede borrar usuarios, modificar cosas porque no tiene ningún permiso. ¿De acuerdo? Este es el perfil, como vemos, de la usuaria Laia, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí podría utilizar los aplicativos de este Windows 10, Windows 11, Windows Server, lo que quisiéramos, ¿de acuerdo? Dentro de la compañía. ¿De acuerdo? Si nosotros abrimos aquí el CMD, por ahora lo puede abrir porque no se lo hemos cerrado y estamos con el usuario Laia. ¿De acuerdo? Vale, pues cierro el usuario Laia, ¿de acuerdo? Y con esto hemos terminado la demo de crear una empresa, un directorio activo más un primer equipo configurado en la red y pudiendo entrar. ¿De acuerdo? Bueno, pues sin más, un momento, bueno, sin más, una última cosa. Si vais a coger control del escritorio remoto del equipo cliente y no llegáis porque AWS no funciona la IP pública, que lo he comentado antes, en este caso a mí sí que me ha funcionado, ¿de acuerdo? Pero hay a veces, dependiendo de la salida, bueno, puede ser que a veces no funcione. Lo que haremos es coger control remoto de ese equipo por la IP privada desde aquí dentro, ¿de acuerdo? Es decir, yo vendré aquí, escribiré mstsc, ¿de acuerdo? Y aquí, bueno, perdón, mstsc es porque me lo sé yo, pero si no aquí buscamos, como está en inglés, remote desktop, ¿de acuerdo? Y entonces aquí entraremos a la IP privada de la máquina, ¿de acuerdo? Entonces vendríamos aquí, vendríamos a Deportes Client y la IP privada es esta, la 172.17.31.17.173, ¿de acuerdo? Entonces entramos aquí, le damos aquí y conectaríamos, ¿de acuerdo? Exactamente igual. Vendríamos aquí y mi empresa Laia y la contraseña que le hubiésemos puesto, ¿de acuerdo? Vale, y entramos en este caso en la usuaria Laia en la máquina, ¿de acuerdo? Vale, esto lo he hecho así porque en algunos, depende cómo estén configurados los equipos en la empresa en la que estéis trabajando, en el colegio en el que estéis trabajando, es posible que no os funcione atacar directamente a esta IP cuando la metemos la máquina en dominio de la compañía, ¿de acuerdo? Entonces, si veis que os funciona directamente, pues atacamos a esta IP, y si vemos que no funciona, atacamos a la IP privada, pero desde dentro de la máquina. Veis que esto es la máquina cliente, ¿de acuerdo? Pero estamos haciendo el escritorio remoto a la IP privada, ¿de acuerdo? Si os funcionan las dos formas, mucho mejor, pero en algunos colegios sé que os va a dar un problema eso, ¿de acuerdo? En nuestro colegio en San Valero, en Zaragoza, nos da ese problema, y entonces lo que hacemos es justamente esto, desde el controlador de dominio, que sí accedemos a la IP pública, ¿de acuerdo? Que es esta, pues una vez que estamos aquí dentro, accedemos a los equipos cliente a través del propio controlador de dominio. Si por casualidad sí que os funciona la IP pública, pues llegaríais a los equipos clientes para hacer los correspondientes pruebas, ¿de acuerdo? O bien por la IP pública o bien por la IP privada, ¿de acuerdo? Cualquiera de las dos formas lo podréis hacer, ¿de acuerdo? Entonces yo ya puedo cerrar esto, ¿de acuerdo? Y como ya he terminado la demo, lo que voy a hacer también es apagar, cierro esto directamente en el laboratorio, ¿de acuerdo? Vale, cuando termine el laboratorio, pues si voy a hacer más cosas pero no de Windows, tendríamos que apagar estas dos máquinas porque hemos elegido una T2 LAR, ¿os acordáis? Para que no nos descuenten dinero, ¿de acuerdo? Las apagaríamos, y si no, pues directamente al apagar el laboratorio, ¿de acuerdo?
se cierran las máquinas por defecto. ¿De acuerdo? Bueno, en este caso voy a parar yo las máquinas manualmente porque voy a seguir conectado para otras cosas. ¿De acuerdo? Y ya está. Bueno, un vídeo un poquito largo, pero con bastantes cosas. A ver si os sirve para, o bien para una asignatura, o si sois alumno y lo estáis leyendo, para poderlo reproducir. Venga, un saludo. Y hasta el siguiente vídeo.